Buenas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar. Estaba esperando que se conecten las personas. Tarda un poquito en avisar que estamos en vivo y por eso me tomo este tiempo. Aprovecho, mientras tanto, que se sigue sumando la gente para presentarme. Mi nombre es Vanina Klaprot y vamos a dar comienzo a esta sección del Espacio Cultural Líneas de Fuga de Villa Devoto que se llama Conversatorios en Fuga. Esta sección surge, por supuesto, a partir de lo que es la pandemia, nuestro contexto social de ahora, en donde nada, se nos hace imposible hacer los talleres y las clases que generalmente nos estamos conectando. Entonces, surgió esto de poder tener conversatorios con diferentes personalidades del arte, de la cultura, de la salud y muchas temáticas más. Vamos a estar durante todo este mes también haciéndolas. Hoy vamos a tener un encuentro muy particular, enseguida paso a presentarlo. Primero les voy a adelantar lo que se viene en los conversatorios en fuga. Vamos a tener el sábado que viene a Claudia Cadenazo, ella es mediadora cultural, y vamos a estar hablando de los libros y otros productos culturales como territorios de encuentro. Súper interesante, va a dar para hablar mucho tiempo. Por otro lado, vamos a tener próximamente, el otro sábado, no este próximo, sino el siguiente, a la doctora Florencia Gieco. Con ella vamos a estar hablando de Ayurveda y de plantas medicinales, también para aprender a cuidarnos un poco más en este contexto de pandemia y conectarnos un poquito más con la naturaleza, quizá. Después tendremos a Martín Crespi, él es profesor de historia y artista plástico, y con él vamos a estar hablando sobre el arte y la comunicación en la educación ambiental. Así que tenemos un poco de todo. Este mes les pido que nos sigan acompañando, que vayan compartiendo cada una de las historias que nosotros vamos a estar subiendo para que seamos más personas las que estemos en este encuentro. Ya se está conectando un montón de gente. Bueno, voy a pasar a presentarles a la persona que tenemos de invitada en el día de la fecha. Él es César Hidalgo Vera, como dejé ahí fijado en el comentario. Él es un poeta, músico y editor. Es de Chile, así que es nuestro primer conversatorio internacional. Espero que, que la tecnología nos acompañe, como digo siempre. Él actualmente está en Valparaíso, si no me equivoco, ahora le preguntamos bien. El conversatorio del día de la fecha tiene un título que ya para mí es muy interesante, que es Estallar con la palabra. Con él vamos a estar hablando, por supuesto, de poesía, de su obra, además del rol del poeta y qué es esto de estallar con la palabra, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos en ese estallido? ¿Desde dónde y para qué se hace? Y vamos a estar hablando también mucho de los viajes. Él es muy viajado y me interesa ahondar un poco en ese tema. Vamos a ver que hay muchos tipos de viaje a los que él nos puede llegar a invitar. Tiene varios libros en su haber, él ha editado otros tantos de antologías de otros autores, es director de la editorial bueno, ahí está, con lo que ha editado varios autores de Latinoamérica. A su vez es coeditor de la revista de literatura y arte Mal de Ojo y es cofundador de la Fundación Aristóteles España, que es un poeta también de Chile, que bueno, ha sido prisionero político de la época de Pinochet y también sobre él seguramente vamos a estar hablando. Ya, sí, se va para arriba, dice. Clarita dice que ya líneas de fuga se va para arriba, por lo menos se va a cruzar un poquito la cordillera. Ya lo estoy invitando para poder dialogar con él. En cualquier momento aparece.
Vayan comentando ustedes si se ve bien, si se escucha bien, hagan preguntas. Hola César, Hola, Vani, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Aquí con frío, pero bien, bien, sí. Contento por la entrevista. De verdad es un honor. Bueno, espero que después cuando Me hayan termine me invitado. sigas diciendo lo mismo. Lo primero que se me ocurre para decir, primero para preguntarte, ¿es verdad? ¿Estás en Valparaíso en este momento? Sí, en Valparaíso, justamente aquí, frente al mar. Frente al mar. Está hermoso, del Sí, mar del cual vamos a estar hablando mucho también, ¿eh? claro, sí. Bien, El mar que me habita. exactamente. A mí, leyendo un poco de todo, y me queda todavía mucho más información respecto de vos, y me ocurre preguntarte, ¿en cuántas vidas hiciste todo esto? ¿Cómo puede ser? Ah, claro, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que uno es inquieto, ese es el tema. No pará. Entonces, trata de hacer muchas cosas. Claro que el que mucho abarca poco aprieta, pero al menos tener muchas experiencias en el cuerpo, entonces cuando llegue la muerte, saber que uno al menos hizo gran parte. Entonces, la verdad que ya me he topado varias veces con la muerte, en el mar, en la montaña, hace poco en Perú. Casi me ofrezco como, casi quedo como ofrenda en un apu, en una montaña, y la verdad que no me importó morir porque eh, he viajado, he amado a quienes he tenido que amar, o sea, verdad que mi vida ha sido como muy plena, entonces la verdad que nunca me ha asustado morir, en absoluto. Sí, Qué bueno poder decir eso, que la vida ha sido plena. sí. Muy bien. Lo primero que vamos a estar conversando con vos tiene que ver justamente con el título de esta conversación, ¿no? Con esto de estallar con la palabra. ¿Por qué decidiste ponerle este título? ¿Qué es para vos estallar con la palabra? ¿Y por qué te acercaste a la poesía, ¿no? ¿Cómo llega a tu vida? Estallar con la palabra porque finalmente la única forma de sacar todo lo que nos ata o nos amordaza, ya sean fantasmas de cómo se llama, de dictaduras, fantasmas de violencia, ¿cierto? De eh, hambre de justicia. La palabra es la forma de estallar. Y hoy día quiero aprovechar también, porque tristemente hoy día o ayer mataron a otro mapuche acá en Chile. Eh, Hay una antología que cuando mataron a Macarena Valdés, una mapuche que protegía el agua para que las represas no se pusieran, ella hizo varias marchas y no permitió que las máquinas se pusieran en los terrenos, pero finalmente la amenazan de muerte y el otro día amanece muerta, colgada de una viga, al lado de su hijo de 1 año. Y yo hice una antología para dar a conocer ese asesinato, porque fue asesinato. ¿Esa antología es Eh, Pachamar? no, esto es de Usurpa Estado. Ah, Sí, y de hecho esta es de una cartonera, porque finalmente nosotros liberamos los textos, al menos lo que es Usurpastado y Pachamar, para que los publiquen en otros países u otras editoriales. No tenemos el tema de derecho de autor, sino que nosotros decimos, por favor, difunde, o sea, esto se tiene que conocer. Entonces, como homenaje a este, ¿cómo se llama? A este mapuche muerto, quiero leer justamente un poema que aparece aquí en Usurpastado. Sal, hijito, te voy a tener que encerrar. Aquí está mi perro acá molestando. Ya, fuera. está bien, no importa. Sal. Es parte de la familia. Yo también siempre, en cualquier momento aparece mi gata, no hay problema. Sí. Bueno, balas locas. Esas que entran y salen de un cuerpo, dan una pirueta y van a otro. Balas locas que disparan locos. Se reproducen y suicidan de muchos tiros a salvadores que son allendes. Otras son cobardes y atacan por la espalda a catrileos. Balas que son ponzoña de poder y se ensañan contra voces de justicia, balas
que vuelan de selva en selva, matan a dirigentes y guardianes del agua, balas de brujería verde que de goma pasan a ser de metal y de advertencia se tornan sentencia, asesinan bosques, siembran represas, ahogan pescadores, balas locas, mercenarias como Trizano matando campesinos para llegar con culpables a la frontera, balas locas en busca de Diegos, Exequieles y Macarenas que nos levantan que se levantan y tornan peligrosas porque nos mantienen en vela. Voy a encerrar a mi perro en el baño porque no me va a dejar transmitir. Ven acá. Ven acá. Cosas que pueden pasar en los vivos. Vamos a estar hablando con él mucho de este tema, lo que está hablando él ahora, que bueno, en este caso la coyuntura y la realidad nos pasa por arriba, pero él tiene mucha relación con la realidad de la nación mapuche. Eso es un tema que me interesa hablar con él. Disculpen, por favor. No, por favor, no pasa nada. Les decía que vos tenés mucha relación con lo que es la nación mapuche y lo que está sucediendo en este momento, y me parece que está interesante aprovechar este espacio para que vos nos puedas contar un poco qué es lo que está pasando, más allá de este caso específico que acabas de nombrarnos, para que los que no conocemos tanto al respecto podamos entender un poco más. Sí, mira, lo que pasa es que en Argentina, ¿cierto? Y en Chile está la nación mapuche. Allá se llama Puel Mapu, acá en Chile se llama Walmapu. Y siempre se les ha quitado sus tierras. Por ejemplo, allá en Argentina, Benetton le quitó las tierras y han asesinado a gente. El mismo Santiago Maldonado fue asesinado justamente en esas tierras. Acá en el sur de Chile, los mapuches también defienden sus tierras, los bosques nativos, porque acá todo es monocultivo. Acá se hizo una ley para plantar pinos y eucaliptos, que son los que secan los terrenos. Entonces, una nación tan rica en agua como era Chile, ahora estamos en sequía. Y no es sequía, es saqueo. Entonces, los mapuches defienden sus terrenos y los matan por eso. Ellos son los guardianes del paisaje y los matan. Entonces, es muy loco porque siempre se les ha hecho montajes para poder matarlos o poder apresarlos a las mismas autoridades ancestrales, ¿cierto? A las machis. Y ahora Chile está experimentando esa persecución que han tenido durante siglos, ya casi 2 siglos, los mapuches, ahora Chile. El pueblo chileno tiene esa persecución, esos montajes. Somos el enemigo para el Estado. No Sí, podemos decir que ponemos está pasando en mata. Chile es justamente un despertar, que también es parte de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Este despertar del pueblo. Cuando estuvimos hablando Sí, nosotros ayer, antes de ayer, que estuvimos hablando previo para armar esta conversación, vos dijiste algo que me pareció muy interesante respecto del rol del poeta, que decías que era en parte despertar al pueblo, ¿no? sí, Eh, exactamente. Desde ese lugar a vos se te mueve un poco el tema de la poesía, tiene que ver con eso. Sí, mira, es muy loco porque eh, en mi casa había un libro que estaba firmado por Neruda, mi abuelo era del Partido Comunista, Ujú. y Neruda le regaló un libro que era el Canto General y estaba dedicado a mi abuelo y con su firma, ¿cierto? Y mi abuela era comunista, entonces mi papá fue torturado, casi no viví con él, pero él era amigo de grandes poetas como Tellier o Nicanor Parra. De hecho, mi abuelo era amigo del papá de Jorge Tellier. Ujú. Y en un momento mi padre dice que él era chico y él le tocó estar cuando Violeta Parra se alojó en la casa de él, de sus padres, de mis abuelos, porque habían estado en los campos hablando justamente de este despertar de los campos, de esta necesaria reforma agraria, ¿cierto? Que se le venía y todo eso. Entonces, la poesía siempre me ha rodeado, muy loco, porque yo conocí a Nicanor Parra cuando yo era muy chico y mi papá se juntaba como con mucha gente a beber. Claro, Entonces, algunos ni fue siquiera eran naturalizado poetas, para vos. eran como decimos vagabundos, así.
Y yo a Nicanor Parra me lo presentaron y yo dije, este viejito debe ser un vagabundo más, así como amigos de mi papá, así, y era Nicanor Parra. Entonces la poesía me ha rodeado con eso, y más el tema de político bastante importante, porque yo nací en la frontera, se llama frontera a Temuco, porque cuando los mapuches le ganaron la guerra a los mapuches, o sea, a los españoles, ellos hacen un trato del Biobío hacia el norte, pueden conquistar los españoles, pero del Biobío hacia el sur no pueden. Entonces la frontera de eso era Temuco. Eh, y claro, y después ya, cuando viene el tema de la independencia, los mapuches no pelean contra los chilenos, perdón, no pelean en contra de los españoles, porque sabían que los españoles ya habían hecho un trato con ellos y que lo iban a respetar. Los chilenos no. Claro. Entonces, y tenían razón, porque después de que se gana la Guerra del Pacífico, que nunca la ganó Chile, sino que la ganó Oliver North, el inglés, Inglaterra ganó esa guerra para que nosotros le regaláramos el salitre, porque Perú y Bolivia no lo iban a hacer, porque siempre hemos regalado todo. Ese es el tema. Entonces, todas estas cosas me cruzan, ¿te fijas o no? Tiene que ver con la política, mucho, mucho con la política. Y también la idea ahora es repolitizar nuevamente al pueblo, para que ya no nos pasen por encima. De eso hablábamos, ¿no? De este despertar que está viviendo ya hace bastante tiempo, por suerte, Chile. Em, Sí. Algo que yo ya te había preguntado la otra vez, ¿por qué te parece que ahora sucede este despertar? Porque digo, Chile ha tenido una historia de dictaduras muy fuerte, digo, no es que es la primera vez que se siente oprimido el pueblo, digo, ¿por qué te parece que ahora tienen las herramientas o por qué ahora finalmente el pueblo pudo decir basta y pudo hacer realmente este despertar contra viento y marea? Mira, yo creo que había estado a punto de reventar ya con el tema de pidiendo educación gratuita, que se despertó todo el pueblo, ¿cierto? Apoyando eso. Y claro, estos tipos hacen cosas así como muy maquiavélicas, como por ejemplo el echar abajo el helicóptero donde iba un animador que era como del pueblo, y ahí se acalló la protesta. Pero realmente eso era para que realmente Chile estallara. Y esa fue la forma en que ellos tuvieron como para callarnos. Ahora el tema de la pandemia les vino como anillo al dedo porque estábamos con o sea, tenemos todavía la idea de llegar hasta el final y sacar el libre mercado de Chile. Entonces, y por eso también con la revista Mal de Ojo y con un bueno, con Isabel Guerrero, estamos haciendo este ciclo de videos que nos mandan de todos los países y de Chile mismo, para seguir en eso, seguir en este despertar social, seguir en este estallido, que la pandemia no nos calle, que estos bozales que nos ponen no nos callen, porque de verdad que el miedo está de repente restándonos un poco de fuerza. El tema de tenernos aislados también nos resta fuerza, pero tenemos que volver a las calles, así como lo está haciendo Estados Unidos y lo están haciendo otras partes. Eso. Por eso estallar con la palabra, ¿te das cuenta, no? Claro, sí, sí, Porque sí. acuérdate que el poeta, ¿cómo que se llama? Que decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, ahí me voy a acordar. Celaya. Eh, Eso es. La poesía es un arma cargada de futuro. Tremendo. Me parece como muy fuerte las imágenes, por lo menos que ahora ya menos, pero que llegaban acá, de cómo se estaba tratando a los jóvenes y a los manifestantes de Chile, esta cuestión de los ojos, ¿no? De la gente que se quedaba sin un ojo, por lo simbólico que era también, más allá de lo terrible, el hecho Sí. de decir, te estoy sacando la vista, ¿no? No veas más, nos molesta. Hay como algo Claro, muy simbólico. justamente. Hay la metáfora, hay un simbolismo gigante. Mira, te quiero mostrar algo. Yo, en esas protestas, en esas marchas, yo pescaba el teléfono y me iba donde estaba la primera línea, ¿ya? Y me ponía a transmitir para México, Perú, para que la gente viera lo que estaba ocurriendo, porque tapan cosas para que no se sepa de fuera. Y, por ejemplo, era muy loco el tema de que la mayoría de las mujeres que andaban ahí de observadoras de derechos humanos
la misma policía les echaba las motos encima, les tiraba bombas lacrimógenas, las hería, y cuando veían que yo estaba transmitiendo, pese a que yo andaba sin casco y sin antiparra, porque a todos nos volaban los ojos, que ahora ya sí tengo que andar con esto, eh, el tema es que ellos no, ahí como que dejaban de aplicarles violencia, pero claro, después se iban contra mí y todo eso. Y de hecho, por ejemplo, mira, esto fue increciendo. Estas eran las bombas lacrimógenas que nos tiraban, ¿ya? Que esto es muy livianito, es como aluminio y no sé. Pero después ya empezaron a, aparte de tirar tiros a los ojos, cuando ya llevábamos 200 personas ciegas de un ojo, o mutiladas de un ojo, ya Piñera estaba en el récord Guinness de mandatarios con esa crueldad de mandar a reprimir al pueblo cercenándole los ojos. Pero ya tenemos más de 500, entonces esto es demasiada crueldad, ni siquiera los israelitas con los palestinos son así de crueles. Bueno, y después de eso, cuando se les dijo que estaban usando balines no estaban usando balines de goma, estaban usando balines muy grandes, empezaron a tirarnos estas bombas. Mira, esto es muy pesado. Y al cráneo, a Ujú. fracturar cráneos. Estas cosas que yo recojo son las cosas que me tiraron a mí. Claro. Esto después es mucho más pesado. Mira, fíjate. Esto es metal. O sea, totalmente asesino. Sí, Y no, no. una cantidad de dinero que se gasta para poder tratar de reprimirnos, de acallarnos. Y eso, ¿te fijas o no? Y mirá Entonces, qué claro, importante que es para ellos callarlos también, ¿no? Digo, el miedo que tienen de que se sepa aquello que ustedes están queriendo contar. ¿Por qué es tan importante? claro, Y no nos invierte tanto, ni tanto tiempo, ni tanto fuerzas, ni todo para poder realmente callar al pueblo. Ahí hay algo que así, claramente está diciendo, hay una verdad muy importante debajo de todo esto que no quiere que salga a la luz. claro. Por ejemplo, la revista Mal de Ojo, que es la revista que yo coedito con la Isabel Guerrero, la poeta, el estallido, hicimos una revista que se llamó, un número que se llamó Octubre Rojo, y ahí estaba todo el material visual y todos los poemas, todo lo que estaba saliendo de las marchas. Finalmente, esa revista, después nos pidieron permiso si se podían, ¿cómo se llama? Traducir al inglés o al alemán y todo eso, porque realmente es histórica esa revista. Y después seguimos haciendo otros números y en eso estamos. Pero el tema es estar presente. Y con estas leyes que quieren aplicar ahora, como ley de seguridad del Estado, cosas así, nos van a tratar de callar y de culpar y hacer montaje. Entonces, tenemos que estar sumamente alerta. Y ahí es donde entra nuevamente el rol del poeta que estábamos hablando antes, ¿no? Me parece que en Justamente, un caso sí, claro, eso es contar lo que está sucediendo. Vos elegís que sea a través de la poesía y entre claro. manejás él también es músico y demás, pero digo, el artista es fundamental, me parece, en estos momentos, ¿no? Como para poder Sí, contar cada uno desde su parte eh, qué es lo que está sucediendo, su punto de vista, porque además eso es lo que hace claro. que perdure, ¿no? Digo, pueden Ajá. arte, pero la poesía va a seguir estando, digo, por eso es muy importante el Así rol es. que es también con la Sí, edición, imagínate ¿no? lo que Dalton, imagínate esos poetas guerrilleros, así como el mismo Miguel Hernández, siguen estando presentes, aunque los hayan asesinado. Ujú. La palabra queda. El poeta se puede ir, pero la palabra queda, y eso es lo importante. Y esa es la fuerza que tiene la palabra. Hay algo que Sí. también a mí me dijiste que me pareció muy interesante respecto a lo de la palabra, que habían dicho que se había escrito mucho del mar, pero que no se había escrito desde el mar, ¿no? Y ahí digo, la Así es, fuerza de la palabra, es dice eso. decir, Sí, desde el Gonzalo mar. Rojas dice Vos eso. dijiste, voy a tomar esto y me lo voy a llevar literalmente. ¿Y qué hiciste? Contanos un poco qué hiciste con esto. Mira, estaba yo viendo un especial del poeta Gonzalo Rojas, que es uno de los fundamentales, tal como Parra, como Neruda, como Huidobro. Y él dice, no, Chile es una costa, es un país largo, angosto, pero es pura costa, puro mar. Y se han escrito grandes poemas, dice, como Se canta el mar o Monumento al mar de Huidobro, Parra y eso. Entonces, pero todos se han escrito sobre el mar, ninguno desde el mar. Yo, al ver ese programa,
bueno, y siempre me gustó leer el tema del mar y todo eso, y me imaginaba viajes. Y uno piensa que es un cliché eso de pescar un barco y subirse y salir a viajar. Y finalmente ese cliché queda en las ganas, porque finalmente nadie lo había hecho, que yo conozca. Menos poetas. Entonces, claro, yo quería viajar, era pobre, que cómo iba a poder también solventar eso. Y aproveché que me habían echado de la universidad también porque, claro, elegí unas carreras en las cuales realmente se contaminaba mucho, como la acuicultura, que yo pensé que era algo más ecológico y no, sabemos todo lo que hace la acuicultura. Entonces estaba como sin rumbo y desilusionado y pesqué esto. Un amigo me mostró el tema de los cursos que se hacen para ir al mar y los tomé y dije, ya, yo tomo esta posta y aprovecho de escribir. Y entonces, y viajar en la mayoría de los mares que pueda, entonces, y conocer la mayoría de los países que pueda. Entonces pescaba las bicicletas y después me iba a las ciudades a reconocerlas, o a conocerlas, y a fotografiarlas, y seguir haciendo poesía. Y este libro, que como te digo es un referente en la poesía chilena, porque no hay ningún poeta que se haya embarcado en tantos mares y que haya escrito un libro desde el mar. ¿Cuánto Puede que haya tiempo? algún narrador, pero en los canales del sur o acá en Chile, pero por ejemplo, Coloane, él estuvo en los canales del sur, ahí donde estaban los Patagones, ¿cierto? Los Alacalufes. Pero poetas así que se hayan embarcado como en el mundo, no, en absoluto. César, ¿cuánto tiempo es que estuviste viajando en el mar, que dijiste? 4 años, Ah, pero claro, con intervalos de descansos de 2 meses, después te embarcabas 6 meses, 5 meses, a veces incluso 9 meses estabas ahí esperando un embarque. Pero claro, es eso. ¿y cuál es el nombre del libro que hiciste en el mar? Al este de todo, Al este es de este. todo. Y contanos, ¿qué le pasa por la cabeza a una persona? Ahí se ve perfectamente. eh, Ujú. que está mirando, o sea, que está solo prácticamente, el mar, la fuerza del agua y él. ¿Qué te sucedió a vos y cómo pudiste volcarlo todo eso en un libro? Es muy loco porque cuando la gente ve que este libro es de poesía de viaje y tiene todo el tema del mar, finalmente el mar pasa a ser la soledad acá, todos los minutos y los momentos de soledad. Y eso es lo que está presente en el libro. Eh, yo te contaba que los últimos 2 embarques fueron, o sea, yo ya había decidido salirme. Es muy loco porque cuando tú entras al mar, es como la prostitución. Todos dicen que tú nunca vas a salir del mar. Te acostumbras a eso y no sales. Entonces, yo tenía decidido salir, o sea, yo quería viajar lo que viajara y escribir mi libro y irme. O sea, no, nunca pensé en quedarme. No es mi vida. De hecho, los últimos 2 embarques yo te dije, ahí uno se da cuenta de lo peligroso que es estar ahí, porque estar durmiendo con un martillo en tu camarote teniendo miedo de que te vayan a matar, porque ya tienes amenazas de muerte o tienes peleas todos los días, porque el hacinamiento, y ni siquiera hacinamiento, sino el tema de estar entre las lejanías, entre las vastedades, solos en un barco que solamente podís arrancarte al mar y ahí, o sea, realmente no hay escapatoria, entonces cualquier roce se transforma en algo muy grande, entonces más encima la envidia. Yo te dije que la idiosincrasia chilena, la del el hombre de básico pensar, como diría Borges, personas ignorantes, y todo eso es peligrosísimo. Y estas personas ignorantes son las que ahora tienen el poder como policías. Y son personas peligrosas, como te digo, de verdad, a mí me amenazaban de muerte. Yo pensando cómo defenderme y pensando también, como te dije, en matar a alguien sin que me pillaran. O sea, ahí tú te das cuenta de que ya estás enajenado, ya Claro, tienes que salir de ahí. hay que frenar, Entonces poner un salí freno. y publiqué el libro y lo primero que hice fue ir a la Feria Internacional de Buenos Aires con este libro. Y si nosotros ahora Sí, quisiéramos adquirir estos libros, ¿se puede? sí, claro, totalmente. ¿Cómo Sí, pueden hacer? sí. Ahí estaban preguntando Ah, recién también cuál era el nombre de la revista, ya le contestó Domingo, Mal de Ojo. Digo, decinos cómo podemos hacer para
poder Sí, adquirir. mira, cuando Pero, pase este tema de las cuarentenas y se pueda enviar ya a los países, por ejemplo, sí, se hace el envío. Por bien, ejemplo, el libro sale como, bueno, el dólar acá, ¿cuánto está? Está súper caro el dólar. Ah, claro. pero son como $5, $6 más o menos el libro y se paga el envío, o sea, más el envío, que habría que averiguar cuánto sale el envío y eso. Pero sí se hace, Bueno, igualmente acá ya está quedando tu contacto, si hay alguien claro. que no lo tenía, como para poder contactarte con vos y hacer llegar a estos libros, quizá no ahora ya inmediatamente, pero en breve se puede Claro. hacer. Y me gustaría, Vani, leer un poema que más o menos grafica lo que se vivió ahí, pues. ¿Te fijas, por Vale, ejemplo, a ver, a Muecas, Canal de Malaca? El Canal de Malaca es el segundo punto donde más piratas hay en el mundo. mira, Hago una aclaración que los piratas no son malos, ¿ah? Los piratas son pescadores que los dejaron sin peces, más encima les fueron a contaminar sus mares. ¿Qué les queda? Ser piratas, la única forma. De hecho, los gobiernos ayudan a los piratas porque realmente es mucho el robo que se hace desde el primer mundo hacia el tercer mundo, ¿cierto? Hay piratas en Brasil, en Perú. Chile debiera tener piratas hace rato. Y eso, ya. Dicho eso, leo. sí, sí. Muecas, Canal de Malaca. Esto está entre Singapur y Indonesia, ¿ya? Me paro en el mundo y en medio de los océanos. Veo muecas submarinas, carcajadas bulliendo en las trenzas de un mar antiguo. Me parece navegar eternidades. Me enfermo de naufragios. Mis ojos no remontan el vuelo. Están pesados, salinos, y sigo buscando la cicatriz universal, el tajo por donde todos se desangran. Los piratas están a la vuelta de la esquina. Hermoso. Me vino a la mente lo que veníamos hablando anteriormente, que tiene que ver con un estilo de poesía que yo pensaba que vos hacías eso y vos me dijiste, no, todo lo contrario, que es la poesía lárica. Contanos un Sí, poquito qué es esa poesía, porque claramente se refleja todo lo contrario en tu forma de hacer esta poesía. claro, pasa es que con el poeta mapuche Leonel Lelaf hablábamos del tema de lo lárico, viene como casi de la poesía francesa, así de la Provence, de poesía de la provincia, ¿cierto? Entonces, Tellier, el gran lárico, ¿qué es lo que es el lar? El lar es el refugio del poeta. Entonces, por ejemplo, él habla de la nostalgia del Far West, o sea, de ese Temuco antiguo, pero qué nostalgia si siempre hubo crueldad contra los mapuches, por ejemplo. ¿Qué nostalgia va a haber en eso? Pero él veía lo bello de gastar los codos en los bares, tomando, porque él murió, él vivió bebiendo y murió bebiendo. Pero claro, está el tema de la bella infancia que tuvo, ¿te fijas? El tema de echarse luciérnagas en los bolsillos, el tema del tren, que es muy importante, pero son lugares que son su refugio. No, y yo te dije, yo soy antilárico, porque finalmente soy todo lo contrario, porque yo lo que hago es exorcizar mis fantasmas con rabia, con pena, hablar de estos lugares, ¿te fijas? Entonces, no es bella la poesía, o no es idílica la imagen de esta infancia, ¿te fijas? Ujú, Que sí. lo lárico sí muestra lo bello. Ahí está la diferencia. Sí, hay de hecho una mala, creo yo, una mala interpretación o una mala idea de lo que es la poesía, que tiene que ver con esto, ¿no? Como que no profundiza, ¿no? Como que siempre es de que, que el cielo y las estrellas y como una cuestión muy de esto, ¿no? De lo idílico y todo lo contrario. Estábamos hablando que el rol del poeta en este caso es politizar al pueblo, despertarlo, decirle las cosas como son, ¿no? Claro, pero por ejemplo, yo realmente admiro a Telier. De hecho, los poetas que a mí me determinan como poeta es Telier, Vallejo, Gonzalo Rojas, ellos. Entonces, y sí, tienen mucho sufrimiento y tienen mucho eso, pero claro, el lar en sí, la poesía lárica es un poco más idílica. Entonces, incluso hay algunos acá en Chile que hablan de que la poesía lárica es como casi
que el poeta escribía desde su lugar de confort, ¿te fijas o no? Casi como un burgués. Claro. Teleno era burgués, o sea, era, era de familia inmigrante, ¿cierto? Y todo eso, pero, pero no, él no era burgués en absoluto. De hecho, no tenía ni casa, sino que una pareja le pasaba como una especie de casita cerca de donde él vivía. O sea, ella tenía una tremenda casa, pero él vivía como parte de eso. Entonces, no es de grandes propiedades ni nada de eso. Hay otro poeta también que lo hablé yo por lo menos en la presentación, que entiendo que ha marcado parte de tu vida, que tiene que ver con Aristóteles España, ¿no? Que vos estás ahora en Sí, la Fundación Aristóteles España. Contanos un poco sí. quién es Aristóteles España para Mira, vos. Aristóteles de España era un poeta que nació en Chiloé, pero después se va a vivir a Punta Arenas, se hace, ¿cómo se llama?, dirigente del Partido Socialista para los secundarios. En Punta Arenas tenía 16 años y lo toman justamente por ser del Partido Socialista y lo llevan a la isla Dawson, que los milicos ahí habían hecho un campo de concentración igual a Auschwitz o cualquier cosa que tenían los alemanes. ¿Te fijas? Sí, Entonces, y como él era el más joven, a él lo golpearon más que los otros, porque es una forma de torturar el doble a los otros. O sea, aparte de que a los mayores les pegaban, los torturaban, ¿cierto? También tenían que bancarse los gritos de este niño que estaban torturando. De hecho, él no dura mucho en ese lugar porque lo dejan tan mal que tiene que ir a un hospital de la FACH, de la Fuerza Aérea, irse de nuevo al continente, ¿cierto? Porque acá estaban en una isla. Pero ahí también lo siguen torturando. Y donde lo pillaban, lo seguían torturando, aunque ya lo habían soltado, lo veían caminando en la calle y lo torturaban. Así es, así de crueles son las dictaduras. Entonces, él lo que hace después, bueno, él hace un libro que se llama Dawson, y es muy loco porque él ahí mismo en la isla de repente ponía en las paredes, anoche escuché perros ladrar, pero aquí no hay perros. Y filmaba A. Y nadie sabía quién era A. Y era este niño haciendo poesía. De hecho, increíble. lo edita la editorial Bruguera después de años. ¿Y por qué surge esta fundación con el nombre de Aristóteles España? Porque cuando muere Aristóteles España, bueno, Aristóteles España vivió acá en Valparaíso en los últimos años. Eh, Obviamente la tortura lo marcó para toda su vida. Entonces tenía problemas de alcoholismo, de una depresión que nunca... Cuando él murió todos decían, nunca salió de Dawson. Porque realmente a él le gustaba estar solo, pese a que era una persona tan sociable, una persona alegre, pero claro, todo eso es una pantalla, porque a él le gustaba más estar solo y siempre estar en este sufrimiento en el que quedó. De hecho, el hermano, por ejemplo, cuando yo publiqué el libro, esta única antología que existe de él, que la hicimos con la fundación, la editorial con Bueno, el hermano en la presentación dijo que cuando él salió ya de la tortura, el hermano de Aristóteles despertaba gritando. Y él le dice, hermano, cuéntame por favor, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Dime. Y él lo mira súper serio y le dice, hermano, nunca más me preguntes esto, porque yo estoy en el infierno, y si te cuento, tú entras a ese infierno. Imagínate lo tremendo. A un adulto le quebran el cuerpo la tortura, pero a un niño le quebran el alma. Totalmente. Y fíjate que Aristóteles siguió ayudando después a la gente, a los familiares de desaparecidos o torturados. Él siguió dando sostén en Santiago cuando se fue a Santiago, porque tanto fue la persecución en el sur que tuvo ese Santiago. Y bueno, se casa con Georgina, que era una estudiante, y va a Bolivia, ¿cómo se llama esto? Cochabamba, a un encuentro literario y ahí lo secuestran y no reconocen su paradero, no reconocen que lo tienen. Entonces la esposa, la Georgina, habla con la vicaría, que en ese momento la iglesia sí ayudaba, y se empieza a informar al mundo de que este poeta había desaparecido, que lo tenían. Acuérdate que está el plan Cóndor de matar a todos la oposición, ¿cierto? Entonces
llegaron muchas cartas y finalmente lo sueltan. Y él contaba que los mismos milicos allá en Bolivia le decían, te salvaron las cartas que te llegaron de todo el mundo. Mirá, Bueno, y acá muere después ya con depresión y todo eso, ya muere en la calle acá en Valparaíso. Y yo fui su último tutor, estuvo en un psiquiátrico, después estuvo en un hogar, pero la verdad que, claro, el tema es que nunca salió de Dawson y su final estaba ahí esperándolo y tenía ese presagio y también esas ganas de morir en esa pena y así fue. qué fuerte, qué fuerte. Recién hablábamos de los viajes y yo cuando te presentaba decía que íbamos a estar hablando mucho del viaje y de distintos Sí, tipos de viaje, porque me parece que más allá de este viaje externo, si se quiere, esto de salir a conocer, cosa que vos hiciste, que nos contabas recién en el mar y también en otros viajes que ahora vamos a ir hablando, también hay a través de la poesía un viaje interno, ¿no es cierto? Digo, que a él de sí, alguna manera también lo pudo llegar a salvar, esta posibilidad de decir lo que estoy escuchando, lo que estoy viviendo, de este infierno, ¿no? Creo que es, volvemos a la fuerza de la palabra. ¿Cómo escribiste totalmente. esto de la poesía como un viaje? Vos también has viajado mucho. Ujú. Mira, lo que pasa es que yo te dije que yo sí, como que finalmente el viaje me toma y de ahí no me suelta nunca más. Y creo que ahora he sufrido más en la pandemia por el tema de que no he podido viajar, porque con los viajes uno confabula con poesía y puede cambiar el mundo con poesía. Aunque digan que no, sí lo puede cambiar. En Perú, por ejemplo, están tan organizados. Hay un amigo Efraín, eh, de allá de Lima, él hace un festival que se llama Caravana de Poesía, donde se va pasando por diferentes pueblos, por esa caravana, pero se está haciendo clases, se están haciendo talleres a niños, a las comunidades indígenas, ¿te das cuenta? Vamos viendo y estamos todo el rato retroalimentándonos con todas las realidades. Por ejemplo, estuvimos con las madres de los desaparecidos en los lugares donde quemaron a los hijos, ahí en el tema con Tupac Amaru, cómo los militares quemaban a los hijos de estas señoras, y estuvimos justamente ahí donde estaban los cuerpos, donde estaban los hornos y todo eso. Entonces, la poesía en sí es un viaje físico y claro, más que nada interno, porque todas estas miradas, todos estos sufrimientos que tú estás viendo, todo este paisaje que vas sufriendo, queda en ti como paisaje interno, y ese paisaje interno tú llegas y lo escribes, ¿cierto? Ujú. Lo vomitas, y así también hay personas que no conocen estas realidades y se enteran, ¿cierto? A través de la poesía. Entonces, Sí, recién es estabas muy hablando también de tu interesante. relación con los mapuches y hablabas de un poeta mapuche y creo que también el Leonel rol Isla. es ¿no? Como de contarle a los demás algo de las culturas diferentes, ¿no? Y el hecho Claro, de que vos hayas podido viajar, por ejemplo, como decías recién, a Perú o a México, sé que también fuiste, Bolivia, digo, de poder digo, extraer, si se quiere, cosas de las diferentes culturas como para que vos puedas crear una poesía y que los demás al leer esa poesía vayan viajando y conociendo a través de la palabra, ¿no? así es, claro, sí. Por ejemplo, el tema de... Pero eso es muy loco porque finalmente el continente americano somos, ¿cierto? Somos todos la misma raza, porque finalmente todos tienen las mismas simbologías, los mismos rituales, hijos del sol. Los mapuches, fíjate que son los únicos como que se saltan o se salen de eso, porque todos son hijos del sol, todos adoran el sol, estos imperios grandes, azteca, inca. Los mapuches adoran a la luna. Por eso es tan importante la platería mapuche. Mirá, claro. Entonces es muy poético también eso. Sí, ahora aprovecho para decirlo y lo vas a contar mejor vos, pero que vas a estar haciendo un taller que tiene que ver con la poesía Justamente. mapuche.
Contanos un Sí, poquito, bueno, de qué se va a tratar. Va a estar haciéndose, ahora ahí están pidiendo otro poema, por favor, otro poema, así que ya te voy a dejar para que puedas leer otro poquito. Pero era para contarnos un poco esto, ¿no? De qué se va a tratar el taller, cuándo va a ser. ya mira, el taller es de poesía mapuche, es introducción a la poesía mapuche. Entonces, ir como definiendo o conociendo las diferentes poéticas mapuche. Por ejemplo, lo que más se conoce es la etnopoesía que hace el Icura Chihuailaf, Leonel Lienlaf. Eh, Después están estos mapuches que quiebran con la palabra, pero también está la poesía mapuche, ¿cierto? De mujeres, que también tiene otra poética. Y después ya está como el quiebre de la poesía mapuche, este punto de inflexión que vendría siendo, por ejemplo, David Aliñir o los poetas que se dicen champurria, que ya no viven en sus terrenos, ¿cierto? Porque fueron sacados con violencia de ahí, ¿cierto? Y se van a la ciudad. Y son los mapuches de ciudad, entonces... Y ahí hay otro tipo de poesía. Y ahí está la champurria, por ejemplo, que el champurria es el que no es mapuche completamente, ¿te das cuenta? Entonces ahí está Javier Milanca, ahí está la Daniela Catecleo, la Roxana Miranda Rupailaf. Entonces son voces muy interesantes y es muy loco porque hay mucha poesía indígena, pero la mapuche no tengo idea por qué se estudia más alrededor del mundo que la otra poesía indígena, ya sea mexicana o peruana. Eso es muy raro. Es porque algo de poder hay algo ahí, no tengo idea. Hay un misterio. Así como te digo que los mapuches adoran la luna y no el sol, acá también pasa algo con la poesía. Es muy heavy. Bueno, Entonces, eso, el estos poema, perdón, el taller es para que la gente reconozca eh, y conozca en sí la poesía mapuche y es alimentarle también esa ansiedad de conocer la palabra indígena. Eso. Sí, quizás sea el puntapié para, como vos decías, indagar en otros tipos de poesías indígenas, de estas que vos Totalmente, conocés tanto, claro, ¿no? sí. Que sea como una Así, introducción a la poesía indígena en general. Esto va a ser claro, talleres virtuales, por supuesto, ¿no? Por el contexto sí, que se está así es, sí. dando. Creo que van a ser 5 encuentros, si no me equivoco, va a ser a través de, por Así es, supuesto, el espacio justamente. Lingua. Así que Sí, cualquier cosa así nos es, pueden escribir a nosotros para poder anotarse, claro, ¿no? Va a ser entonces claro. en julio ¿dónde lo tengo? Acá, los jueves de julio a las 18 horas. Sí, sí, el jueves de julio, sí. El horario todavía no me lo dicen, pero la verdad que como este tema de la cuarentena, no importa el horario, ahí que estamos Bueno, yo haciendo, claro. el dato que estoy manejando en estos momentos es que va a ser a las 18, pero bueno, podría ser que no. Bacán, sí, me gusta, A sí, las sí. 18 nuestra, es decir, que a las 17 chilena. Ujú. Sí, Bueno, pero por ahora lo que importante es que va a haber este taller, que lo vas a estar dando vos, que se llama Introducción a la Poesía Mapuche, que va a ser de 5 encuentros los jueves de julio y que cualquier cosa te pueden escribir a vos o nos pueden escribir a nosotros para poder así tener es, más información. Mira, claro. nos quedan 10 minutos y no quiero Ujú. dejar de permitirte hacer una lectura más porque si no me van a matar, porque ya me lo pidieron Claro acá que muchas veces. Hay muchos sí. comentarios, no puedo estar leyendo todos, pero sí dicen de lo que es la fuerza de la poesía como un acto político, de tu profundidad, están hablando, de que los viajes te generan vida que luego llevas a la poesía. Bueno, hay muchos, es lo que nos vas a leer y como te dije, Ajá. quedan 10 minutos, elegí vos cómo vas a querer terminar este conversatorio. Ya, mira, voy a leer, yo creo, de mi nuevo libro, el libro que presenté en Perú y Bolivia, que se llama De suicidio y fantasmas. Bueno, el de fantasmas y suicidios, donde hablaba de la infancia, por ejemplo, hay un poema que, a ver, voy a hacer una especie de performance con el berimbau y con el poema. Ah, a ver. Se llama Infancia Vigilada.
Me pena en la infancia los cueros vivos, y el culebrón. Había que dormirse antes que el diablo despertara. Entonces, el toque de queda, los paseos del diablo y sus remesas trágicas. Mis tíos se zambullían en el cautín, encontrando tesoros enlatados, los mismos que faltaron antes del golpe. Todos sabíamos que el río guardaba manjares y cuerpos que no callaron. Mi padre lejos, escondido de la muerte y la derrota. Mi abuela hablando con Dios y los terremotos. Y todo abarcado por un inmenso eucaliptus, hermoso y gigante, refugio de jotes y nubes. Único árbol que nunca subí. Qué lindo, qué belleza. Muchas gracias, César. Acá está Margarita diciendo conmovedor y bello lo que estás haciendo. Muchas gracias por conmovernos, muchas gracias por acercarnos el mundo de la poesía a través de tu mirada. Muchas gracias por esta conversación y bueno, nada, los esperamos próximamente en este taller que va a estar dando César con nosotros, ¿sí? ¿Cuánto queda? Quedan unos 5 minutos, quedan todavía. Ah, bacán. Mira, lo que pasa es que voy a leer algo de este libro que estuve presentando en Perú y Bolivia y que quedó trunco el tema de la presentación en México, Guatemala y Salvador, que se llama De suicidios y fantasmas. Y lo que pasa es que esta casa es una casa alemana y está llena de fantasmas. Los vecinos realmente los poseen las casas y nunca más salen de sus casas. No tienen hijos, no aceptan visitas ni nada de eso y se mueren solos. Y yo he sentido eso. La casa a mí me habla y me dice cosas así, por ejemplo, a ver. Paisajes. Las casonas tienen un eco fantasma. Me dice que me escape de ella. Perdón. De nuevo. Paisajes. Las casonas tienen un eco fantasma. Me dice que me ocupe de ella, que solo nos bastamos y que el día y la noche son paisajes que pasan por sus ventanales. Y los años nos visitan de vez en cuando. Lo mismo la muerte y los terremotos que se quedan en el craquelado de sus paredes. Lindo. Ahí estaban hablando del lujo que es tenerte con nosotros en Líneas de Fuga. Yo ya te voy a ir despidiendo porque lo que tienen estos vivos es que no avisa y se corta así de un día para el otro. Entonces Sí. no quisiera quedarnos con la palabra ahí a mitad de camino. Te quiero agradecer antes de que esto se corte por formar parte de este conversatorio, por dejarnos entrar a tus paisajes como estábamos hablando recién. Y les vamos a dejar toda la información aquí para anotarse al taller de César, para poder acceder a tus libros y a todo lo que nos estabas comentando. Yo me despido desde acá, les digo que sábado que viene nos encontramos nuevamente a las 18 horas y si querés te dejo en una última lectura y si se corta, se corta. Claro, muchas gracias a quienes estuvieron aquí presentes, gracias, de verdad, un honor, Vani, de verdad, un honor que me pueda estar conversando contigo y bueno, y este es el poema.
Dale. Costumbres. Las casonas se apoderan de sus habitantes, los hacen jugar papeles añejos, les dan de comer recuerdos ajenos, vuelven costumbre el penar, y la soledad los toma de la mano hasta que se hacen fantasma. Muchísimas gracias, César. Un lujo para mí Gracias. también contar con vos. Gracias a todos los que estuvieron conectando. Un abrazo grande a Argentina, por ahí estaré pronto cuando pase esto. Sí. Esperamos tenerte, por supuesto, Y lo también en línea. esperamos en el taller Mapuche, va a estar bueno, va a estar bonito eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, César. Te Muchas mando. gracias al Centro Cultural. Gracias. Chao. Chao, chao. Ahí está, entonces pasaba con nosotros César Hidalgo Vera. Como les digo siempre, va a quedar registrado este conversatorio en nuestro IGTV, es decir, en la parte donde van los videitos de nuestro Instagram. También lo pueden ver en nuestro Facebook, Espacio Líneas de Fuga. Muchas gracias por acompañarme esta vez y gracias a todos por estar ahí. Chau, chau.